transforma, cómo se termina con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Y lo que hizo, bueno, con la Primera Guerra Mundial, la única forma de terminar con esto es terminar con el capitalismo, con estas fases, ¿no? El capitalismo, como lo conocemos, que tiene que ver con la revolución socialista, digamos, ¿no? Con implementar y con imponer otro sistema totalmente, porque si no lo que dice el capitalismo, en términos de la concentración, siempre va a tender a guerra, digamos, ¿no? La única forma de terminar con esto es la discusión con Kautsky, ¿no? Porque Kautsky básicamente cree que en realidad hay que reformar adentro el capitalismo, ¿no? Que hay posibilidades de reformar el sistema desde adentro. Pero básicamente en algún punto lo que nos interesa a nosotros es, primero él está viendo, ¿no? En algún punto Lenin está viendo ese primer efecto de esta política más imperialista que empieza a fines del siglo XIX, ¿no? Es decir, bueno, en realidad pone la Primera Guerra Mundial como ese primer momento, esa primera gran consecuencia de esa primera expansión, ¿sí? Que vuelvo a insistir, una expansión que tampoco se da de un día para el otro y tan fácil, ¿no? Digo, esto es un mapa de 1895 y miren todo lo que faltaba, ¿no? Por intervenir todavía, ¿no? O sea, entonces, básicamente todavía falta, ¿no? Involucrar gran parte del territorio africano, y acá teníamos una de, ¿no? El mundo colonizado en 1914. Entonces, acá es donde está, acá es donde está pensando Lenin. Este es el mundo que está pensando Lenin, ¿no? Entonces, ¿no? Lo naranja es Francia, lo rosa es Gran Bretaña, los portugueses, los alemanes tienen solo esta. Todo esto, ¿no? Es como esta parte del área del imperialismo informal, porque son todas estas. No, pero bueno, lo que dice, todo esto ya está repartido, ¿no? Lo que dice, bueno, en 1914 ya no hay nada, en 1914 ya no hay nada para repartir, y por eso es que la Pax Armada se termina, ¿no? Pero bueno, digo, el texto de Lenin es un clásico. Bueno, ¿qué más de Lenin? ¿Qué otros tenían? Ustedes dos tenían ahí. A ver, ¿qué más de Lenin? Bueno, y Lenin habla, ¿no? Esta cuestión, por eso digo, de esta idea de, bueno, estas áreas de influencia, ¿no? En donde habla de estas semicolonias, como Argentina, por ejemplo, y aquellos lugares en donde realmente el imperialismo. Pero bueno. Perdón, no el tema, pero también discute el concepto del sí, claro. No, no sé si lo discute, lo que discute es que no es aplicable para África en el siglo XIX. Para él no va a discutir el imperialismo informal, mismo él va a aceptar que para el siglo XX hay un imperialismo informal y un imperialismo formal. El imperialismo formal es el que requiere de la implementación de dominación política, y el imperialismo informal no. Lo que él dice es que él no encuentra elementos que den cuenta de la existencia del imperialismo informal. Ay, sí, aquí se lo voy a pisar. Durante el siglo XIX en África Occidental. Esa es la discusión que da. No es que no está de acuerdo con el concepto, no está de acuerdo con la aplicación del concepto para África del siglo XIX. En su texto lo que hacía era como desarmar el concepto, pero bueno, no, si dice esto, claro, porque ¿por qué no se aplica? ¿Qué es el imperialismo? Bueno, el imperialismo implica imponer transformaciones con dominación política o sin dominación política, pero imponer transformaciones. Lo que ahora empieza a mostrar es, bueno, a ver, ¿pudieron abolir la trata de esclavos? No. ¿Pudieron generar las transformaciones en términos de la producción de materias primas? No. Entonces dice, bueno, entonces ¿cuál es ¿dónde hay rasgos? ¿Dónde está la política imperial ahí? No hay. Hay apenas una influencia económica limitada y a nivel político. Sumamente limitada, ¿no? Porque esto cuando, o sea, en la medida de ahí cuando ves a mí me parece ahí me parece que se discuten bien, ¿no? Cuando ves el texto de Dahomey te das cuenta de Sorto, y te das cuenta que es una influencia súper limitada. O sea, todo el tiempo sobreviven los mecanismos. Entonces, un poco la teoría de Robinson en este punto es que lo que hay a fines del siglo XIX, ¿no? en el marco de este paso del imperialismo informal al formal, que a mí me parece que lo que es interesante de Robinson en este texto es tomarlo para discutirlo con Lenin, porque bueno, es una teoría más salida de Europa para explicarlo. ¿Qué dice Robinson en relación al imperialismo?
que se asegura con los colaboradores y aún así tener diferentes situaciones. Sí, se asegura con los colaboradores, pero ¿cuál es la causa del imperialismo? ¿Dónde está la causa del imperialismo para Robinson? ¿En lo que pasa en Europa o en lo que pasa en África? Bueno, me voy a spoilear porque No no me quiero quedar dormida acá. Porque si discute con Lenin. Es básicamente lo que va a decir, bueno, primero no, es como esta idea de, mismo él, ¿no? Es la teoría de la colaboración, ¿no? ¿Cómo se llama el texto, el capítulo? Fundamentos no europeos del imperialismo europeo, bosquejo para una teoría de colaboración. Exacto, ¿no? Fundamentos no europeos. Como ven, estoy intentando ser prolija. Fundamentos no europeos. Entonces, lo que va a decir Robinson en este punto, y discutiendo, vuelvo a insistir, un poco la idea de pensar que el imperialismo surge exclusivamente por las transformaciones en Europa, es decir, bueno, va a haber intereses de transformación, ¿no? Desde Europa, desde siempre, bueno, insistir en esto que, porque Robinson ya ve un imperialismo informal desde antes, dice, bueno, el imperialismo, la necesidad de transformación va a estar. Lo que va a marcar el cambio es que los colaboradores o las élites africanas hasta 1870, que había hasta 1870 y hasta 1870 sirvieron en algún punto para responder a la necesidad de los europeos, por ejemplo, el califato de Sokoto produciendo aceite de palma, los comerciantes de Guinea Portuguesa produciendo maní para exportar, ya no van a ser los actores que puedan generar las transformaciones que el capitalismo necesita. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es, no van a ser ese tipo de colaboración que tenían hasta ese momento, ya no va a servir para poder integrar todo el territorio africano al mercado internacional. Primero porque está totalmente dividido, parcializado, ¿no? Y por otra parte lo que veíamos es que hay gran parte del territorio que todavía está por fuera del sistema del mercado internacional. Entonces, ¿cómo el califato de Sokoto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo el califato de Sokoto va a lograr la intervención, o va a lograr la integración de todo África, no sé, de todo lo que el territorio que no está integrado a las redes comerciales hasta ese momento? ¿Y por qué lo va a hacer? Si hasta ese momento, como vimos en el texto de Thornton, en el estado de Dahomey, siempre el estado de Dahomey tenía soberanía para buscar lo que le resultara más beneficioso en términos de la economía, pero en términos de su sistema político-cultural, ¿no? Entonces hay una soberanía ahí que empieza a ser un limitante en relación a las transformaciones que el capitalismo necesita para ampliar, ¿no? Y para poner todo el territorio de África a disposición del mercado internacional. O sea, las élites no pueden ya generar esas transformaciones. Eso es lo que dice Robinson. Ya no son colaboradores para generar esas transformaciones que básicamente tienen que ver con el fin, con la necesidad de romper la soberanía. Con la necesidad de romper que esos estados siguen siendo soberanos en la toma de sus decisiones. Vuelvo a insistir, el caso de Dahomey es muy claro. El rey, la reina, todo, o sea, son soberanos siempre de terminar decidiendo qué les conviene más. Y por eso una de las cosas que yo les marcaba, que lo marca Philip cuando vimos esto del comercio legítimo, hacia 1860-1870, una de las cosas que pasa es que empieza a haber una baja en términos de los precios de las materias primas. ¿Sí? También por esta cuestión de la sobreproducción y demás. Y eso hace que muchos de estos actores se retiren del mercado. Vieron que, ¿se acuerdan? Tipo que fue, creo que en 1860, que el rey de Dahomey dice, bueno, ya como no me convenía, el precio del aceite de palma no me convenía, y los brasileños me querían seguir comprando esclavos, yo intenté retomar la venta de esclavos porque me resultaba más beneficiosa, ¿no? O sea, hay una posibilidad de que si esto no me conviene, me retiro y me dedico a otra cosa. Eso es lo que el capitalismo monopólico necesita cortar. Y eso es lo que las propias élites africanas no van a poder generar esas transformaciones.
¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la hipótesis de Robinson para explicar las causas del imperialismo? Bueno, básicamente es que hay un cambio, es que ya las élites africanas no pueden generar esa transformación, ¿sí? En términos económicos y en términos de la disposición del espacio, ¿sí? Que el capitalismo necesita. O sea, cambian las necesidades del capitalismo, pero básicamente el imperialismo es necesario, la dominación política es necesaria porque esas élites ya no pueden responder a esa demanda. Esa es la diferencia que marca Robinson en algún punto con América Latina. Dice, bueno, en América Latina sí hubo élites, esto que hablábamos, bueno, hubo un Estado que estuvo dispuesto a hacer una conquista, ¿no? Una extensión de la frontera sur, ¿sí? Para que Gran Bretaña pueda intervenir con el mercado de la lana, ¿no? Bueno, esas son élites que sí pueden generar una transformación, porque, bueno, porque ya fueron en algún punto su soberanía, bueno, ya fueron como creadas de otra manera, ¿no? Esas élites criollas que tienen otra estructura. Pero básicamente lo que marca Robinson es eso, es como decir, bueno, en este momento lo que hay ahí es, bueno, es una imposibilidad de esas élites de generar. Porque además por ese lado en ese sentido también es la discusión de que, bueno, de que la expansión y la consolidación del capitalismo no implicó una expansión del capitalismo en todas las regiones. Entonces, no son, ¿no? Élites. Esto lo trabaja lo trabaja cuando habla, creo, de los comerciantes de Costa de Oro. Era obvio, ¿no? Está vivo. Está muy bien, todavía. No voy a cuando habla de los comerciantes de Costa de Oro, ¿no? Que dice, bueno, eran comerciantes que trabajaban dando préstamos, pero que tenían una lógica africana, no una lógica capitalista en términos del sistema financiero. Entonces está claro que eso termina siendo un fracaso, ¿no? Entonces no es que es una élite que tiene ya incorporado, no es una élite capitalista, no es una burguesía como la élite en Argentina, para fines del siglo XIX. ¿Sí? Entonces, no tiene esa mentalidad y no puede generar esos cambios en términos de la transformación del espacio. Entonces, eso es lo que hace que sea necesaria la imposición del dominio colonial. Pero Robinson no ve la causa de eso en Europa, la ve en África. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Y por eso es, bueno, que lo primero que va a hacer es hacer una conquista colonial para desacreditar a esas élites. Pero después, rápidamente, como dice en su texto también, pues su texto llega hasta el periodo de la descolonización, después hay que reconstruir ese colaborador, porque siempre va a ser necesario un colaborador para llevar adelante el dominio colonial, porque justamente uno de los objetivos del Estado colonial, ¿cuál es? Generar materias primas a bajo costo. Entonces el Estado colonial no puede ser un Estado costoso. No puede implicar la exportación de una maquinaria burocrática a toda África, ¿no? Entonces, mayormente, vamos a ver a partir de la clase que viene, que el Estado colonial se va a formar con una mezcla entre locales y extranjeros, digamos, ¿no? Y por eso es que va a implicar a su vez una reconstrucción del colaborador. Pero ya no en términos de una dominación política. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vamos hasta acá. Pero lean Robinson, por sí. Nosotros lo vamos a retomar el lunes igual sobre esto un poco más, cuando vengamos sus lecturas, porque no es un debate tan liviano. Bueno, y por último tenemos la fuente civilizada, es su deber civilizar al resto del mundo. Básicamente lo dice, yo lo escribí y dice, es el deber de las razas superiores, lo marca totalmente. Y tercero, la política, que también lo intelectual, como me pareció, digamos, como que la frase lo sintetiza. Las naciones solo son grandes por la actitud en que se desarrollan, por su influencia política, digamos. Por eso también viene por el lado político. O sea, ahí hay una competencia en doble sentido, ¿no? Por un lado está claro que es esa competencia en términos de, bueno, el alcance de los monopolios en relación a las áreas de influencia del reparto del mundo, pero que eso va absolutamente vinculado a la grandeza de las naciones en algún punto, ¿no? Hay como ahí una conformación, una consolidación de esa idea del Estado fuerte que está absolutamente asociada con poder
entrar en la carrera por los monopolios, ¿no? O sea, por eso, digamos, por eso esta idea de las grandes naciones, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, y las menores, Portugal y España, como se quedan atrás, ¿no? Por no haber entrado, eso es muy fuerte, son las primeras potencias coloniales en algún punto, pero son las que quedaron totalmente subordinadas y como dice Leni, por ejemplo, Portugal también es una semi-colonia, digamos, ¿no? De Gran Bretaña, cómo quedan, porque quedaron por fuera de esta carrera, de este sistema y de este desarrollo económico, ¿no? Pero ahí están como muy ligados, entrar en esa competencia por los monopolios y la grandeza de la nación, ¿no? Entonces, ¿cómo justifica esa nación que ya es igualitaria, ciudadana, democrática, nacionalista? Bueno, el avance sobre otros y la conquista de otros, ¿no? Bueno, hay que armar todo esto que habíamos hablado, ¿no? Y Clemenceau es un buen tipo, pobre. Sí, ¿no? Y también contradecía a lo que decía Ferri, que él literalmente, o sea, lo que entiende de que está diciendo Ferri es, en palabras de él, que el gobierno francés ejerce su derecho sobre las razas inferiores, librando una guerra contra ellas y convirtiéndolas por la fuerza a los beneficios de la civilización francesa, ¿no? Y él entonces discute el término de razas superiores y dice que le había chocado cuando los alemanes habían hecho todo un estudio de por qué ellos eran más superiores, una raza superior a los franceses en la guerra franco-alemana. Entonces, bueno, ahí es una comparación, dicen razas inferiores, los hindúes con esa gran civilización refinada que se pierde en la pluma del tiempo, los chinos con esa gran eflorescencia del arte, donde todavía vemos los magníficos vestigios, o las ideas de Confucio. O sea, como que contradice eso de que que Francia es una raza superior en comparación al resto. Debate eso, y también está claro que hay como una objeción en términos de que los gastos de Francia vayan a las campañas en algún punto de expansión, ¿no? Digo, no es solo un debate, lo que digo es que ahí aparece como un debate ético sobre efectivamente, pero está claro que ahí hay una, vuelvo a insistir en esto que hablamos, porque, bueno, no está tan claro que están todos de acuerdo a que nosotros con la nuestra tienen que ir, porque en realidad la nuestra, como dice Lenin, beneficia a solo algunos, no beneficia a todos. O sea, las campañas de colonialismo que van a hacer con la nuestra beneficia solo a una parte que son, ¿no vieron que Lenin dice, bueno, no es que se benefician todos los países, se benefician algunos de adentro de los países, ¿no? Entonces eso es interesante también, por eso está en discusión ahí, todo el tiempo hay una discusión en términos del lobby económico, bueno, lo tenemos siempre, ¿no? Nosotros históricamente entre lo agropecuario y lo industrial, ¿no? Como bueno, ahí está claro también esa discusión. Sí, como que dice que es una empresa colonial de los oportunistas. Exacto, ¿no? Como decir, bueno, en realidad es el Estado beneficiando a algunos, ¿no? O sea, ahí me parece que queda como clara esa discusión. Y acá en la problemática de Ferri le dice el déficit y la bancarrota, no se puede llevar esto. Totalmente. Sí, no, es súper interesante esa discusión, pero ya entiendo que es muy tarde para hacerlo.